Ahora sí, muchas gracias más bien, André, que eran, ¿cierto? O Ignacio. Sí, Ignacio, gracias. Ignacio, muy amable más bien, compañero. No se iba a grabar la clase, luego estábamos fregados, ¿no? Pero bueno, entonces ese aspecto que nos hacías la consulta, es necesario que nosotros ingresemos a detalle de un análisis realmente profundo para ver desde qué punto de vista pudiese ser tomado como un derecho humano el tener que ser parte de nuestro, de lo que sería el matrimonio civil o reconocido, obviamente para ser reconocido es parte de ese aspecto civil de reconocimiento de ese matrimonio por parte del mismo Estado Nacional. Entonces hablamos de esa indivisibilidad que tiene además el derecho humano. Silver, díganos qué nos quiere comentar. Dos preguntas de Ignacio. Creo que hay un artículo específico en la Declaración Universal de Derechos, artículo 16, licenciado. Ya, a ver, muy bien. Vamos al artículo 16. Bien, aquí estamos ya, 17. Muy bien. ¿Qué nos dice? Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, dice, tienen derecho a la restricción, sin restricción, perdón, alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, ¿no? Nos dice, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio y la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Aquí obviamente nosotros hablamos respecto a hombres y mujeres en cuanto a la concepción de lo que es la familia, que es un dato importante también dentro del análisis de los derechos humanos. Pero sin embargo no hablamos. Díganos, Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Creo que una razón principal, respondiendo a la pregunta de Ignacio, es en nuestra legislación se tendría que cambiar el texto de filiación para poder incluir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Es por eso que no tenemos el acceso, no tenemos la estructura para ingresarlo como y hacerlo parte de nuestra legislación. La aceptación a un matrimonio del mismo sexo. Tendría que cambiar el texto de filiación. Claro, exactamente. Tiene mucha razón. Muchas gracias por su intervención, Fernando. Muchas gracias realmente porque nos ha aclarado ese aspecto más que nos pudiese dar el parámetro desde donde nosotros tenemos que comenzar a hurgar para poder optar tal vez de tener o poder reconocer un matrimonio dentro de lo que nosotros entendemos que es el entorno familiar, obviamente que nos dice dentro de las Naciones Unidas, y ahí también, compañeros, es fundamental que nos refiere al artículo específico, que tal vez se nos estaba yendo a nosotros, sobre la relación entre hombres y mujeres, que tal vez acá incluso para ser reconocido como derecho humano debería cambiar este texto normativo internacional del reconocimiento dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Debería de referir tal vez, para entender mejor, de que entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres y hombres, algún tipo, alguna referencia así, ¿no? Sin restricción, nos debería decir, ¿no? Podrán casarse o fundar una familia. Ahí díganos, nos quiere participar. Díganos, compañero, ahí, Ignacio, ¿no? Sí, gracias, doctor. Es que eso es lo que no entiendo. Y era lo que me ponía. Al final dice hombres y mujeres, pero no especifica, bueno, eso es lo que yo entiendo, no especifica que tienen que casarse entre ellos. O sea, eso es lo que yo no entiendo. No dice en ningún momento mujer y hombre tienen que casarse sí o sí. Entiendo. Entonces, en teoría, ya lo está aceptando, porque solo dice que los hombres, como tal, no especifica si es hombre que le gusta a la mujer
o mujer que le gusta a la mujer, literalmente solo dice hombre y mujer tienen derecho a casarse. Entonces, yo como hombre, bueno, no importa mi preferencia sexual, ¿no? Digamos, yo como hombre, si me gustaría otro hombre, debería de ver, creo yo, porque ahí no dice que no puedes casarte con otro hombre, creo yo. Claro, es que más parte de la interpretación, ¿no? Que también nosotros demos a este artículo. Porque yo la verdad lo estoy asumiendo desde el punto de vista tal vez general, un punto de vista no específico, dentro del cual pudiese yo tratar de darle el ímpetu de que haya la necesidad o que sea reconocido por parte de la Declaración de Derechos Humanos, dentro de esa Declaración de Derechos Humanos, el reconocimiento a lo que es este derecho de poder contraer nupcias por parte de personas del mismo sexo. Pero de cierta manera, dentro de la interpretación que le está dando acá el compañero Ignacio, tienes razón, nos dicen, ¿no? Los hombres y las mujeres. No especifica, obviamente, no nos está refiriendo, pero nosotros estamos asumiendo como tal de que tanto el hombre con la mujer, ¿no? Pero nos refiere a los hombres y las mujeres a partir de cierta edad núbil, ¿no? Pero yéndonos más allá, a lo que realmente nos interesa, ¿no? Que es dentro de nuestro entorno social, dentro del Estado Nacional, si debería o no, o si existe esta posibilidad. Desgraciadamente, si bien están reconocidos este tipo de grupos sociales por parte del Estado, ¿no? Porque son parte de un grupo social específico, no tenemos una normativa que nos pueda referir de que sí pueda suceder, pero tal vez tendríamos que apelar a una interpretación de este artículo 16 para entenderlo mejor, ¿no? Por eso les digo que es muy complejo y desde qué punto de vista nosotros tendríamos que poder analizar este artículo específico. Ese es el punto de vista que nos ha dado el compañero y de cierta manera podemos entenderlo así. O podemos asumir dentro del núcleo familiar que solo puede existir un matrimonio entre hombres y mujeres, ¿no? Porque hace referencia a los hombres y las mujeres, pero está hablando en principio que a partir de la edad núbil, ¿no? Que tienen derecho. Ya más allá va a venir el Estado que va a regular no solo la edad núbil, sino el derecho de que entre quienes se pueden casar. Ahora, más que todo, ¿a qué se va este artículo? A que cualquier persona, indistintamente del sexo, no, en este caso no se habla de sexo, perdón, ¿no? Indistintamente de la raza, la nacionalidad o religión, pueden casarse y fundar una familia. Pero no habla de esa restricción respecto al tipo de sexo. Tal vez debería ser sin restricción alguna respecto al sexo. Debería tal vez comenzar ahí, ¿no? Raza, nacionalidad o religión pueden casarse. Ahí tal vez podemos entender indistintamente del sexo. Sin restricción de sexo, dice ahí. Entonces ahí tal vez podemos ver de que el artículo 16 nos está diciendo de que pudiese existir el hecho de que puedan casarse personas del mismo sexo. Indistintamente del sexo, debería decir acá, no dice. ¿No? Y analizándolo un poquito más allá. Sin restricción solo hace referencia a la raza, a la nacionalidad o a la religión. ¿No? Y al hablar de raza estamos hablando morenos, ¿no? Negros, blancos, ¿no? Cualquier tipo de raza, amarillos, que les dicen bien los chinitos, ¿no? A casarse, a fundar una familia. La nacionalidad, el tipo de religión, ¿no? Entonces, ahí tal vez está ahí la respuesta, compañero. Analizaremos siempre tratando de leer todo el contexto que abarca este artículo. Ahora, el inciso 2, solo mediante el libre y pleno consentimiento. Ya habla de consentimiento entre esposos. Nadie puede obligar a nadie. Desgraciadamente hay algunas culturas en las cuales tenemos que hablar de qué es la edad núbil para una, porque hemos visto de que casan a personas que para nuestro estado, para nuestra cultura además, son menores de edad.
perdón, para nuestros valores, ¿no? Son menores de edad y bueno, están casándose y vemos, yo la verdad veo, no sé si será verdad, o a veces de manera sensacionalista también se presentan en el internet algunas, no, se casó una niña de 8 años con un tipo de 60, 70 años, creo, no sé si será verdad, ojalá no sea así, pero muestran, ¿no? Ese tipo de arreglos, pero es parte de su cultura. Pero aún así está yendo, hay que hablar de qué es edad núbil, hay que conceptualizarla cabalmente para entender qué es ese derecho humano que tal vez se está vulnerando en nuestro país, ¿no? Ahora, en cuanto a sexo, ya saben, acá nos refiere la restricción. Dentro de esta restricción, perdón, no refiere el sexo, el tipo de sexo. Ahí está la respuesta, creo, compañeros. A ver, discútanle a nuestra docente, a la docente con la que han estado viendo esto, y a ver qué nos dice ella, el criterio que nos puede dar tal vez. O tal vez también la docente ya les ha dado la respuesta acá. No está muy bien en el análisis, compañero. Yo los felicito a todos porque realmente cada uno de ustedes ya tiene un criterio distinto y estamos tratando de analizar. Ahora, de que hay normativas específicas a nivel nacional que tengan que modificarse para que pueda ser habilitada esa situación, sí. Tendríamos que ver, en primera instancia, la Constitución. A mi parecer, debería ingresar de la Constitución el reconocimiento de esos grupos sociales LGTB para poder adquirir ciertos derechos civiles dentro del Estado. Y a partir de ahí, recién pudiesen ingresar, desde mi punto de vista, a ver lo que es tal vez la afiliación, ¿no? La ley 603, la ley de familias, el procedimiento civil, perdón, en este caso, lo que sería de las cortes departamentales, electorales, civiles, los jueces, que son los que se me ha ido ahorita, miren la palabra, ¿quiénes son los que nos casan? Los oficiales del registro civil, qué atribuciones y a qué tipo de personas, ¿no? ¿Qué atribuciones tienen y a qué tipo de personas pueden llegar a dar, reconocer por el Estado esta situación o este estado civil que van a adquirir esas personas, ¿no? ¿No? Entonces, tendría que partir la misma Constitución. Mientras no haya, tal vez el Estado mismo no lo reconozca. Entonces, tendría que haber ya sabemos, una asamblea constituyente para poder hacer modificaciones a la Constitución política del Estado. Nosotros ya lo hemos visto por qué. ¿Qué más, compañeros, respecto a este artículo? Me pareció interesante. Yo quería que leamos el 21, tal vez para analizar un poco más. ¿Qué nos dice el 21? Respecto el 3, ¿qué nos dice? Nos habla el 21, inciso 3, a la voluntad del pueblo respecto a la base, ¿no? Que es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. El pueblo es la base y la autoridad del poder público, es lo que me interesaba. Además de que sabemos de que esta voluntad tiene que expresarse mediante elecciones auténticas. Este tipo de características, por ejemplo, respecto a la autenticidad de las elecciones, pudiesen ser tomadas como una vulneración ante unas elecciones que son o que por la Organización de Estados Americanos ha sido determinada como fraudulenta. Habría una vulneración a un derecho humano, ¿no? El derecho constitucional 2, compañeros, les he dado yo, porque también estoy dando derecho constitucional 2 en nuestra universidad, les he dado un trabajo específico de análisis respecto al tema electoral. Estamos avanzando obviamente ya lo que es la Constitución, ya a ustedes les voy por eso siempre adelantando lo que vamos a ver, lo que van a ver en derecho constitucional, si es que yo no fue, en la parte 2, si es que yo no fuese su docente. Pero ya saben ustedes que no hay que analizar desde todo punto de vista, y acá el artículo 21 en su inciso 3 tal vez, y les he dado un trabajo específico de análisis sobre este tema, y un artículo además, un artículo de periódico les digo, ¿no? Respecto a un tema en la valoración que se tiene dentro de nuestro país, en el porcentaje de voto, tanto en campo como en la ciudad,
que espero que ustedes sean mis alumnos, acá nuestros queridos estudiantes en la materia de Derecho Constitucional 2, para que vean la forma en la que nosotros realizamos los trabajos de Constitucional 2 de análisis de la Constitución, con relación no solo a la normativa correspondiente a cada uno de los temas que se va avanzando, sino más allá a estos aspectos de derechos humanos. ¿Existiría una vulneración? Entonces hay mucho que analizar. Por eso les digo, derechos humanos, compañeros, valiente el que realmente se especialice en derechos humanos. Me parece muy interesante el poder ser, además es esencial para un abogado el conocer estos aspectos, ¿no? Bueno, eso queríamos un poquito analizar, leerlo, ¿no? Pero sin embargo, yo quiero que hagan seguimiento también a lo que nosotros tenemos instaurado como tema 8 en el PDF que se les ha enviado. Aquí en nuestro texto digital que se les ha dado para el estudio de este tema, tenemos y hacemos referencia a la lucha, nos habla, ¿no? La lucha de los derechos humanos dentro de la pluralidad de derechos. ¿Qué tipos de derechos humanos existen? Y ahí nos está enumerando algunos otros, ¿no? Que nosotros podemos ver a partir también de esta declaración que la tenemos nosotros acá. Entonces, ya depende de ustedes, compañeros, el tener que complementar también lo que es los derechos humanos con nuestro tema doctrinal, nuestro texto doctrinal. Ya sabemos nosotros cómo ha sido reconocido, bajo qué estructura han sido reconocidos los derechos humanos. Hemos hablado y hemos visto además en un primer video la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, nos han hablado. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Existe un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Y esos son como antecedentes históricos que han nacido de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente en la Segunda Guerra Mundial ha habido una vulneración total de derechos. Si bien nosotros hemos visto en los antecedentes de lo que es el derecho constitucional, que tenemos derechos, ha habido la necesidad de instaurarlo mediante esta declaración, para que no vuelva a ocurrir ese desastre de vulneración de derechos humanos que ha existido durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso nuestro texto doctrinal nos enuncia estos antecedentes históricos principales, respecto a la estructura normativa que ha existido específicamente sobre este tema, en derechos humanos. Pactos internacionales civiles, la Convención Americana ya tenemos a partir del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que ustedes van a utilizar de manera recurrente y que ustedes van a ver que nosotros como abogados siempre les estamos fundamentando nuestros memoriales, no solo a favor o en contra, ¿no? Hablamos de que nosotros como imputados podemos nosotros recurrir al Pacto de San José, así como también hablamos de un denunciado. Como parte denunciante, de la misma manera, ¿qué derechos humanos pudiesen estarse vulnerando al momento de la decisión que pueda llegar a obtener o dar un juez con una sentencia? Existen convenciones complementarias, como la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles e Inhumanas, Degradantes, nuestra Convención Interamericana para prevenir y sancionar cualquier tipo de tortura del 85, estamos hablando además de protocolos adicionales a esta Convención Interamericana, porque existen protocolos que son complementarios a cada una de estas convenciones y tratados internacionales, que vienen a complementarse y que son ratificados por cada uno de los estados, los cuales han firmado dentro de estos. La Convención sobre los Derechos de Niño y Niña, ¿no es cierto?, que también vienen a ser parte de derechos humanos respecto a un sector vulnerable de la sociedad como son los niños y niñas. Además de otros derechos también que son adquiridos, por ejemplo, por otro tipo de personas vulnerables como son las mujeres, dentro de la Convención de Belén do Pará, que obviamente a nosotros se les ha mencionado extraoficialmente, ¿no?, pero que nos vamos a abocar netamente a lo que nos dice nuestro texto doctrinal digital. Nos habla además, ¿no?, qué obligaciones tiene el Estado con relación a los derechos humanos. Yo pienso que todas. Tiene todo tipo de obligación con la finalidad de hacer prevalecer estos derechos humanos. Que nos habla, ¿no? Por definición, los derechos humanos resguardan a las personas
de la acción del mismo Estado. Es decir, nos dicen, ¿no?, que son derechos que afirman frente al poder, que se afirman frente al poder público. Que el Estado no puede vulnerar ni puede estar por encima de estos. No puede violar estos derechos humanos. Ya hemos visto nosotros, y ahí venía la consulta de un compañero, ¿hay alguien más que nos pueda ayudar al momento de que tengamos que hacer prevalecer estos derechos humanos? Procedimentalmente se les ha referido de que sí. Hay instancias internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a venir a dar el parámetro esencial de vulneración que hubiese tenido un Estado frente a un caso específico. Cuando ni los jueces, ni del inicio de una investigación penal, podemos verlo así, no se ha llevado a cabo de forma idónea y se han vulnerado derechos de esa víctima, como hemos visto nosotros, que cada uno de los estados ya va reconociendo estos derechos y con la finalidad de no irse a cortes internacionales, reconocen y en todo caso no reconocen, van a venir a pagar, van a venir a reconocer estos daños que hubiesen podido ocasionar, como ha sido acá en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el caso de supuestamente, acá hablamos de Sencata y Sacaba, donde han habido fallecidos, donde el Estado debería haber precautelado y garantizado que estas personas pudiesen realizar sus protestas de forma pacífica, sin necesidad de que existan muertos, ¿no es cierto?, que han referido que han sido personas militares o parte de lo que es las fuerzas militares habían matado a estas personas, ¿no es cierto? Pero que sin embargo sabemos nosotros de que no pudiese existir algún tipo de reclamo internacional y han sido resarcidas en el daño por cada una de estas muertes las personas que supuestamente han visto fallecer a un familiar, ¿no?, o han tenido un familiar fallecido dentro de ese tipo de protestas. No sé si recuerdan ustedes acá la presidenta transitoria, Áñez, realizó un pago, no me acuerdo si eran de $50,000 para cada una de las familias, $30,000, era un monto alto, sí. Pero de cierta manera el Estado ha resarcido ese daño civil que pudiese haberse ocasionado por falta del mismo Estado de precautelar la vida de esas personas y la protesta que ellos tenían, aunque haya sido lo que haya sido, compañeros, del punto de vista que lo veamos, que hubiesen venido ellos y tal vez existe la hipótesis de que entre ellos se han matado, o a fin de cuentas existen ahora informes del IDIF que vienen a determinar de que más bien han sido balas que tal vez son de los militares. Entonces ese tipo de situaciones se ha determinado o se les ha entregado ese resarcimiento. Y aunque sabemos que el mismo se ha tratado de dar solución, sabemos que pueden apelar a tribunales internacionales después de que puedan llevarse a cabo las investigaciones y todos los procedimientos dentro del mismo país. Se puede. Pero van a ir a reclamar a un tribunal internacional cuando ya han sido resarcidos en cuanto al daño. Y puede que no surta mucho efecto. Porque cuando nosotros reclamamos a un tribunal internacional es porque realmente el Estado ha vulnerado y al mismo tiempo ni ha reconocido el error que ha tenido, ¿no? Entonces ahí viene la esencia de precautelar esos derechos humanos por parte del Estado. ¿Qué más nos dice nuestro texto? Existen limitantes respecto a la vigencia de los derechos humanos, nos dice. Bajo determinadas circunstancias son admisibles ciertas limitaciones legítimas a los derechos humanos. Sin embargo, la suspensión de estas garantías implican, ¿no?, que implican estas limitaciones se encuentra acotada, nos dice, por diferentes principios. Entre las limitaciones ordinarias se hallan aquellas, porque hay este tipo de limitaciones de lo que son los derechos humanos, nos dice. Ordinarias se hallan relativas a situaciones que afectan el orden público o el bien común, ahí está una, pero estas limitaciones se encuentran acotadas en sus alcances, nos dicen, el resguardo del orden público no puede afectar los principios de la vida democrática ni la dignidad humana, y en sus formas, ¿no?, las limitaciones que tienen que surgir por tratamientos parlamentarios y no pueden derivar en decretos de poder político, nos dice. Entonces, existe cierto tipo de limitaciones a la vigencia de los derechos humanos, que yo quiero que lo lean, por favor, y que nosotros ya se lo estamos explicando. Nos dice que el Estado no puede retroceder en la defensa y promoción de derechos, salvo que se demuestre que una determinada ralentización en torno a algún derecho puntual es, en realidad,
un paso necesario para mejorar el reconocimiento y el resguardo para otro conjunto mayor de derechos. Y ahí viene la conflictividad, ¿no? El tener que resguardar unos puede hacer que se deje de lado otros derechos que están instaurados. Entonces, sin embargo, este tipo de aplicabilidad respecto a los derechos humanos tiene netamente obligación el Estado. Ya les digo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Y generalmente la gente siempre culpa al Estado, y de cierta manera tiene razón. Finalmente, a partir de la adopción de una serie de tratados y pactos, el Estado está obligado a presentar informes regulares sobre la situación de los derechos humanos en su país. Y tienen la obligación. Cualquier ciudadano o habitante tiene derecho a reclamar ante organismos internacionales si considera que está incurriendo en una violación de estos derechos humanos. Y obviamente la Corte Interamericana le va a solicitar a esa persona de que pueda demostrar de que ha terminado, también ya culminado cualquier tipo de instancia judicial dentro del mismo Estado para hacer prevalecer esos derechos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entender que son los derechos humanos y se les está dando los parámetros principales, generales, conceptuales de este tema específico que nos ha venido a abordar varias clases, lo que son los derechos humanos, y que a diferenciación de lo que son los derechos humanos los vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a quedar acá, compañeros. Bueno, han habido muchas participaciones buenas, compañeros. Les agradezco cada una de las participaciones y asimismo les agradezco el haber estado el día de hoy feriado en nuestra clase virtual. Vamos a acabar temprano, compañeros, como hemos quedado, para que ustedes puedan disfrutar lo que resta de nuestro día, que es feriado. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros, el día lunes creo que tenemos clases, y ya váyanse alistando para el examen parcial, y no se olviden realizar sus foros en nuestra plataforma Moodle de la universidad en la forma en la que han sido explicados, y que dice además cada una de nuestras, de los parámetros inmersos en los foros. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero que estén todos bien, cuiden a sus familias, cuídense cada uno de ustedes. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.